Hola, ¿qué tal amigos de nuestro mundo geek? Espero que estén muy bien. Sean ustedes bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy estamos en la sala de operaciones secretas de nuestro mundo geek con Héctor, uno de los miembros fundadores del canal, y presentándoles un nuevo tipo de reseñas. Ya ven que antes los hacían ya viendo nada más al cómic, sin embargo en esta ocasión estamos intentando hacer algo diferente y les vamos a reseñar dos cómics, o más que reseñas, nuestra opinión acerca de este cómic. ¿Qué tal nos pareció? ¿Es recomendable? ¿Creemos que les va a gustar? Entonces, son dos títulos, es Conan the Barbarian y Hellboy en México. Hellboy, que así empieza su trayectoria aquí en México con el título de Hellboy en México, pero los dos son cómics publicados por Editorial Bruguera. Se agregan esos dos nuevos títulos a su línea de cómics, que en mi opinión, yo creo que es pues son cómics que creo que realmente son muy buenos y que no se fueron tanto por lo más comercial, sino que, bueno, Hellboy es un poco comercial, pero no se fueron como más por lo que esperaríamos, sino por algo que abre mucho el mercado, o pon tú la variedad de cómics que hay aquí en México, porque antes nada más eran superhéroes. Entonces ahorita ya vemos nos vamos a la Edad Media, a un Conan el Bárbaro, escrito por Robert Irving Howard. Entonces después nos vamos con Hellboy, Mike Mignola, que es de hecho un poquito más héroe, pero se va más por lo, en mi opinión, por lo sombrío, por lo mórbido, ¿no? Entonces, un héroe de su estilo. Exactamente. Y bueno, vamos a empezar con la review o nuestra opinión acerca de Hellboy, que de hecho Héctor va a dar su opinión primero. Entonces vamos a comenzar. De acuerdo. En esta ocasión, como ya lo dijo Marco, Editorial Bruguera trae su línea de división Dark Horse Comics, la cual es muy popular en Estados Unidos por sus diferentes títulos, entre ellos Hellboy. Justo ahora acaba de iniciar esta serie, Hellboy, escrita y dibujada por Mike Mignola, la cual, bueno, era sorprendente. Sí, están atacando nuestro mundo geek, el palacio de nuestro mundo geek. Lanzaron un torpedo. En esta ocasión, la historia nos envía a México. Es simple, es una gran línea de publicidad, puesto que si enviábamos esto, diría, wow, sería como Hellboy. Todos lo conocemos, o la mayoría de las personas lo conocemos por las películas de Guillermo del Toro, el cual es un gran director destacado. Y ahora que nos traen a este superhéroe, o bueno, en su tiempo conocido como un héroe, su estilo, nos demuestran las historias sombrías, oscuras y un poco atrevidas de lo que en realidad Hellboy vivió en México. La historia comienza cuando en 1956 se encuentra Hellboy junto a otros luchadores mexicanos, con lo cual se hace una gran historia, emprendiendo una gran batalla contra demonios, brujas, vampiros, etc. La historia es muy buena y sobre todas las cosas envía algo de la cultura mexicana hacia lo que es el arte estadounidense, el arte de Mark Mignola. Por ejemplo, esta portada es muy buena. Yo cuando la vi dije, wow, es increíble, es Hellboy, y luego lo incluimos en México. Tiene todos los caracteres que podrías utilizar cuando alguien dice el Día de Muertos. Quizá trae flores de cempasúchil, incluso trae calaveras flotantes, y luego millones y millones de cosas que te pueden sorprender, incluyendo demonios, brujas, vampiros. Si tú conoces ya en realidad en qué van las temáticas de este gran superhéroe perteneciente al Buró de Investigación Paranormal, conocerás que aquí en México tendría muchísimo que pelear. No acabarían nunca enfrentando quizá a demonios conocidos, fantasmas, espíritus que en realidad asombran en México. Y en realidad sería una gran historia, un gran argumento que Hellboy esté justo aquí en México. Y es así como emprende Dark Horse Comics en esta nueva selección justo aquí en México. La primera vez que llega Hellboy es exitosa. La verdad, el argumento es un poco válido, puesto que ya nada más es una retrospectiva de lo que en realidad fue una enorme aventura, pero quizá después de un tiempo consigamos un poco más de argumento, especialmente consiguiendo, por supuesto, más historias de este increíble superhéroe. Y es que sí, fíjense que en cuanto al dibujo, no es un dibujo que ustedes puedan decir que es muy detallado. De hecho es un dibujo bastante simple. Mike Mignola de hecho se caracteriza por eso. Si por algo tú reconoces a Mignola es porque no le pone tanto detalle a los dibujos, pero aún así te narra bien la historia, tiene una muy buena narrativa. Sí.
Hay dos cosas que no me gustaron. Bueno, que me gustaron, una cosa que me gustó y una cosa que no me gustó. La primera, en la que me gustó fue el dibujo. Tiene una buena narrativa, te presenta simples los escenarios, pero aún así te transmite la esencia de lo que estás viviendo en el lugar donde estás desarrollando. Pero, ¿por qué luchadores? ¿Por qué desiertos? Es que es la forma en que nos ven los gringos, lamentablemente. De ese páramo de Nuevo México, de San Antonio, Texas, que no es de Estados Unidos, de México, pero se acerca mucho. Sonora, todo eso, ¿no? Está muy representado. ¿Por qué luchadores? No les faltó ahí meter al típico sombrerudo con bigote, ¿no? Pero en parte también es bueno porque una de las cosas que más característica tiene México en cuanto a su cultura popular es la lucha libre, ¿no? Que aquí en México, si por algo se caracteriza, es porque es muy floripinta, tiene muchos aspectos coloridos, muchos relacionados con la muerte. También México se relaciona mucho con eso, en que se burlan de la muerte, vemos a la muerte de una forma graciosa. Y pues eso precisamente es México plasmado en un cómic gringo, es a lo que me refiero. Que a mí me gusta mucho. Ahora, la historia es una historia autocontenida, no es una historia que ustedes piensen, que es muy importante aclarar eso. No es un cómic que termine en continuará. Este cómic es autocontenido, empieza y termina en ese mismo número. Y es algo incierto, de hecho, porque no sé cómo vaya a seguir este número de Hellboy. O sea, me refiero a que si en el siguiente número vamos a continuar con una historia ya completamente distinta, o que se va a continuar, o qué onda, porque no te explican mucho. De hecho, la carta editorial que pronuncian en esta revista no es muy clara. Y quizás sea otra serie en realidad de que siga en México, pero serían otras distintas historias. Exactamente, o sea, bueno, le voy a decir algo, no he leído mucho de Hellboy, entonces no sé muy bien cómo se vaya a desarrollar esta historia, pero es recomendable para leer un cómic. Es un muy buen rato, es un cómic para salir un poco más de los héroes de mayas. Este héroe es mucho más underground, más oscuro, entonces súper recomendable. De acuerdo, entonces esta es la recomendación real de nuestro mundo geek, la primera del día. Hellboy en México, a 30 pesos pueden conseguirla en cualquier puesto de revistas. Muy bien, accesible, no necesitan leer nada antes de Hellboy, pueden leer este número, divertirse y no necesitan nada más realmente. Eso es un cómic tal cual. Es de esos cómics que puedes leer una y otra vez y en realidad vas a conseguir más y más cosas. Te sorprenderás. Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente cómic, que es Conan the Barbarian por Edgar Bruguera, igualmente de la editorial Dark Horse Comics. De la línea de división de Dark Horse Comics. Esta historia empieza, bueno, este cómic empieza con una historia, no sé cuántas partes vayan a ser, pero se llama Queen of the Black Coast, que en español, traducido al mexicano, sería La Reina de la Costa Negra. Esta historia ya fue escrita por el creador precisamente de Conan the Barbarian, que es Robert Irving Howard, que se sacó hace muchos años. Sin embargo, te le dan una nueva reinterpretación a la historia. Nos meten a un Conan the Barbarian más joven, que de hecho no es el Conan que ya conocemos, el rudo, el Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, nada que ver con eso, nada que ver. Es un más joven, y sí, nos presentan esta historia diferente, ¿no? Cosas que se tengan que recomendar este cómic, en mi opinión, es que es muy bueno en cuanto a narrativa y dibujo. O sea, ustedes lo pueden leer y el dibujo tampoco es muy detallado. Creo que estos dos títulos se caracterizan por eso, que no son el típico dibujo de Steve McNiven, de Alex Ross. O sea, es un dibujo súper simple, pero que a la vez te transmite bastante. La dibujante se llama Becky Cloonan. Está muy chida la chava. Véanla en Google, está muy chida. Es una chica. Y el escritor es Brian Wood, que también tuvo ya sus títulos independientes ya tuvo su momento en Marvel y DC. Ya, o sea, ya tuvo su importancia. Ya saben más o menos cómo verse en el cómic. Y este cómic a mí me sorprendió. Yo lo compré por el hecho de que eran nuevos títulos en México, salía un poco de los héroes, salía un poco de ese contraste. Entonces me gustó bastante este cómic, me impresionó. De hecho, lo terminé de leer y dije, wow. Hasta ahorita van 3 veces que lo leo y creo que es algo que tiene que ser así, porque la primera vez que lo lees te puedes ir un poquito más alejado de la historia, porque aparte no lo terminas de asimilar totalmente como está la historia, porque lo vas leyendo y vas enfocándote en lo que va pasando y ya al final dices, bueno, me enredé un poco en esta parte, pero ya cuando lo lees la siguiente vez, pues se te facilita muchísimo más y terminas teniendo más contenido de ese mismo cómic. El cómic se te va de volada, en serio, no tiene muchas letras. Bueno, tiene unos momentos en el que se te acumulan un poco los cuadros de texto, pero en sí es muy buena la historia. Te lo presentan a un Conan que no necesitas leer nada de Conan para saberlo, más que de dónde viene y todo eso, pero bueno, aquí te lo explican más o menos. La historia se desarrolla en Mesantía, en la capital de Argos. Entonces,
sí manejan un poco esos nombres nórdicos en ese momento Es un punto muy importante en la trama. precisamente ahí es donde te puedes confundir con los nombres que se van a Hush, que están en Mesantía, que luego van a otros lugares. Entonces, nada más ahí es donde tienes que leer un poquito más para acomodarte en la historia, no decir, bueno, estaban en este lado y luego se fueron a otro lado. Pero está muy, muy bueno. Ahora, la villana que no es villana, es antagonista, es Belit, precisamente la que le llaman la tigresa, no la tigresa del oriente, ¿no? Es la tigresa, sí le llaman en el cómic, La tigresa. porque así se llama su embarcación, pero esta es una pirata que de hecho es una pirata muy mala en los océanos, navega en mar abierto y pues nada más por donde pasa trae destrucción y muertes y maldad pura en todo su esplendor. Pero es una de las antagonistas que de hecho a mi opinión está muy bien dibujada y te la presentan bastante bien. Ahorita todavía está en misterio, pero sí más o menos te cuentan cómo es esta villana o esta antagonista, cómo es este personaje, de qué es de capaz de ser. Así que es un cómic que yo me quedé de wow, quiero leer el siguiente cómic. El cliffhanger de al final está bastante bien. Ahora, cliffhanger, para los que no sepan qué es un cliffhanger, aquí les va a aparecer abajo, pero más o menos es el punto auge en el que se queda el cómic. Él continuará cuando está a punto de matarlo. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Y las portadas que están manejando están muy bien. De hecho, yo pensé, me fui con la finta de que la portada de este cómic iba a ser el arte del interior, pero no. Las portadas sí son muy buenas y creo que es un cómic que tienen que leer porque está muy bueno y les va a gustar en serio, en serio. Así que, léanlo. 30 pesos, bastante accesible y muy bueno realmente. Lo consigues en cualquier puesto de esquina.